Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta su programación en español del Canal 17. En estos últimos días, América Latina no ha sido un volcán en erupción, pero sí ha tenido numerosos problemas, grandes noticias. Hemos tenido el problema de Brasil, una mandataria fue destituida constitucionalmente, hay que decirlo así. Recientemente tuvimos la marcha de Caracas, la toma de Caracas, pero sin duda alguna la noticia más relevante fue los acuerdos que se suscribieron en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos, el gobierno de Colombia y las guerrillas narcoterroristas de la FARC. Las califico así porque este es un programa de opinión donde opinan los entrevistados y opina también el periodista, que en este caso soy yo, un servidor de ustedes. Para hablar de Colombia, los acuerdos de paz, hemos invitado a dos jóvenes colombianos, Andrés Franco, analista político, y a Juan David Vélez, que él es del Centro Democrático, el partido político que dirige el presidente Álvaro Uribe, persona que todos ustedes conocen, al igual que yo, de oída por el papel y el rol tan importante que ha jugado en su país en los últimos años. Con ellos vamos a tratar el tema y en caliente. Franco, ¿cuáles son los aspectos positivos, en tu opinión, de los acuerdos de paz? Pedro, buenas tardes, un placer estar con ustedes y con todos tus televidentes. Pues el aspecto positivo que tiene el acuerdo de las paz es la posibilidad de que las FARC se están dando la oportunidad de sentarse a negociar y buscar una solución negociada a este conflicto. Desafortunadamente yo creo que los resultados que vimos en estos acuerdos no demuestran que el gobierno colombiano esté como al mismo nivel, pero yo creo que es positivo ver que ellos quieren negociar Cuando una dices salida. al mismo nivel, te refieres que el gobierno quiere negociar, pero no está al mismo nivel de exigencias y de demanda que las FARC han demostrado. Yo creo que el gobierno está a mucho mayor nivel que las FARC, ellos son un grupo narcoterrorista como bien mencionas. Lo que pasa es que las concesiones las está haciendo todas el gobierno colombiano y ellos no han hecho ninguna, ni siquiera pedir perdón. Sí, que eso es un punto importante que realmente debió haber sido exigido en principio. Juan David, tú acabas de llegar de tu país, estás al frente de las relaciones internacionales del Centro Democrático. ¿Cuáles son los aspectos negativos? Ya vemos cuál es el positivo. La FARC, los terroristas quieren negociar. Para ti, ¿cuáles son los aspectos negativos? Gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar en tu programa y a todos los televidentes un saludo. Sin duda alguna, hay un avance de las FARC querer negociar. Todo se debe a una política de seguridad democrático de 8 años del presidente Álvaro Uribe, donde las debilitó. Pasaron de 28.000 hombres a 6.800. Tristemente hoy vemos que las FARC están más o menos en 15.000 hombres. O sea, subió el número de militantes. El número. Así lo manifestó Juan Manuel Santos, que se desmovilizarían 15.000 hombres. ¿Cómo es posible que haya dejado el presidente Uribe en el año 2010 6.800 hombres, sus cabecillas fuera del país, escondiéndose en países que los protegía como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua? Y hoy nos cuentan que hay 15.000 hombres de las FARC que se quieren desmovilizar y reintegrar a la vida civil. Eso es una materia de preocupación para todos los colombianos. Pero al mismo tiempo vemos que los cultivos de coca se han aumentado en un 40%. En el año 2000, más o menos, Colombia tenía unos 160.000 hectáreas cultivadas por coca. En el año 2010 habían 49.000, hoy hay otra vez 125.000. Entonces estamos viendo que todo el retroceso de la política de seguridad democrática, que fue exitosa, aplaudida y desmovilizó más de 50.000 hombres armados, hoy se ha echado a perder gracias a las políticas de Juan Manuel Santos y solamente una bandera de su gobierno que ha sido la del proceso de paz, donde todo el gobierno ha concedido a las FARC lo que ellos han querido y el país no ha recibido absolutamente nada a cambio de las FARC. Ya lo mencionó Andrés, ni siquiera perdón. Franco y David, nosotros hemos leído mucho sobre el proceso de paz. Se habla de que es un documento, creo, suscrito de 242 páginas. 297. 97 páginas. 297. A mí yo ya he leído que eran 242. Pero bueno, son bastante número de páginas para leerlo, es más que un libro. ¿Cuáles son los puntos relevantes de estos acuerdos? Quiero que cada uno de los dos nos los expongan. ¿Y cuáles son los aspectos negativos o positivos que puedan tener estos puntos en particular? Yo creo que empezando hay un punto bien importante y es que estos acuerdos están siendo suscritos a un nivel
supraconstitucional, arriba de la Constitución. No se están cumpliendo lo que hoy la Constitución y la democracia en Colombia conllevan en su Carta Magna, que es la Constitución. Tengo que Constitución. interrumpir, y el Tribunal Supremo no puede invalidar esos acuerdos por ser supraconstitucionales. Pues se hizo una demanda esta semana por parte del Partido del Centro Democrático, que Juan David está aquí para comentarnos más al respecto, con más de 1.300.000 firmas pidiéndole a esa Corte decir que esos acuerdos y ese mandato para hacer esas negociaciones es inconstitucional. Entonces, partamos de la base de que esto lo quieren hacer las FARC a un nivel de Estado a Estado, como si ellos fueran un Estado democrático, sabiendo que son un grupo narcoterrorista, para que sus crímenes de lesa humanidad, como son el reclutamiento de niños, que ni siquiera los han devuelto y no está suscrito en esas 297 páginas, que el asesinato, que el secuestro, no sean casos en los cuales puedan ellos ser el día de mañana abiertos, procesados a nivel internacional. Entonces, aquí tenemos un problema muy grande, es un acuerdo que está pasando sobre la constitución actual del país y no le está dando el beneficio a 48 millones de habitantes que hoy por hoy se rigen por la constitución vigente de Colombia y les está dando un beneficio a 13.000 o 15.000 hombres que les está dando todas las prebendas. Pero Franco y Juan David, desde mi perspectiva, más allá de la FARC, el hecho de suscribir un documento, un acuerdo supraconstitucional, realmente es contrario a los fundamentos legales de un país. No, los acuerdos se tienen que llevar y el fin de un conflicto sin duda alguna tiene que ser con la firma de un acuerdo, pero es que los acuerdos no pueden ser para premiar a quien ha cometido terrorismo. Y no es supraconstitucional, es más allá del marco de la ley del Estado. Pero es que eso fue lo que hizo precisamente el gobierno de Juan Manuel Santos. Lo elevó a un nivel por encima de la Constitución lo blindó completamente. Y eso es totalmente ilegal. Esa fue la demanda que instauramos el día de ayer con más de 1.315.000 firmas verificadas que se recogieron en todo el país y en el exterior también, que los colombianos en el exterior participaron y firmaron y mandamos las firmas a la Corte Constitucional. Se va a llevar a la ONU, se va a llevar a la Corte Penal Internacional, se va a llevar a la Corte Internacional de Derechos Humanos la misma demanda para la muestra de que los colombianos quieren una paz basada en la justicia. Aquí en estos acuerdos de 297 páginas, que te lo aseguro cuando lo firmen el 26 de septiembre, porque los que presentaron hace 8 días solamente lo firmó los alias. Los que van a firmar el 26, 8 días antes del plebiscito, lo van a firmar Juan Manuel Santos y Timochenko seguramente, pero curioso, falta el punto 3.3 y el 6.4. ¿Dónde están esos puntos? ¿Cuáles son los puntos? No se sabe, porque están ocultos en lo que presentan. Entonces esa es la preocupación. Dicen que presentaron los acuerdos y faltan unos puntos, no aparecen y nadie da respuesta. Imagínate que este es el documento más Pero ven acá, importante. ¿dónde está la Corte colombiana? Los tribunales colombianos. Eso es lo que nosotros nos hemos preguntado muchas veces, es dónde están las cortes, dónde está el sistema judicial del país, dónde están esas leyes. Porque ha sido el sistema judicial brasileño el que ha sacado a la señora Dilma Rousseff del gobierno, quien ha puesto a Lula en una situación difícil. Y es el mismo sistema judicial en Colombia que le ha abierto las puertas a la negociación supraconstitucional, a las FARC con el presidente Santos, y es lo más grave, es que si un país no tiene un sistema judicial que procese a los criminales objetivamente, basándose en sus derechos, porque los criminales también tienen sus derechos, pero si lo que vamos a hacer es premiar al guerrillero, narcoterrorista, por todos sus crímenes de lesa humanidad, y nos vamos a ir en contra de la población civil, que es mayoría, en este caso 48 millones de habitantes, si no hay justicia, la paz nunca va a llegar. Todos los colombianos quieren la paz, pero la paz sin justicia nunca es duradera y estable. Lo vemos lo que pasó en El Salvador. No, sobre la impunidad no hay paz. No hay. Sobre la impunidad no puede generar paz. Es imposible. Lo vimos ya en El Salvador. Y ahora vemos que, por ejemplo, no para desviarnos del tema del proceso de paz, pero sabemos que en los años anteriores ha existido una persecución política a la oposición democrática que ha sido el Centro Democrático. Tenemos muchos de los funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe injustamente presos. Tuvimos al coronel Luis Alfonso Plaza Vega, imagínense, 8 años preso. Yo sé que él te pudo haber explicado la situación de él. Fue lo más injusto que tuvo el país en la década pasada. Ahora tenemos otras personas totalmente perseguidas por el sistema judicial. Hay grabaciones de que los jueces fallaban por hechos políticos en vez de por hechos jurídicos. Su fallo iba solamente para tirarle a Álvaro Uribe. Esa es la preocupación que tenemos. Con todo el respeto, me haces pensar en el Tribunal Supremo de Venezuela. Y es lo que está a disposición del presidente Maduro. Llevamos 6 años
Ese tribunal es lo que está en el documento firmado con las FARC. Hay un tribunal supremo que ellos van a manejar para poder juzgar a todos los que hayan influenciado, ayudado al conflicto armado en Colombia y el que según no, ellos, y que si la persona no va a donde ellos y les cuenta sus crímenes, ellos después sí lo pueden procesar y meter a la cárcel. Entonces, ahora vamos a crear un estado paralelo al que hoy existe en Colombia, manejado por las FARC, al punto de que el narcotráfico se va a volver delito político, al nivel de que van a haber más de 26 narcoguerrilleros de las FARC en el Congreso de Colombia a partir del 2018. Háblame de eso. ¿Cómo es que esto de 26 narcoguerrilleros? Tengo entendido de que en principio 10 guerrilleros van a formar parte del Congreso colombiano, de ambas cámaras, pero que también tienen un territorio o varios territorios sobre los cuales otros 16 van a ser seleccionados. ¿Cómo funciona eso? Pero pues a ver, te explico. Esa es una de nuestras principales preocupaciones sobre los acuerdos. La legibilidad política a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Hoy un colombiano común y corriente que haya cometido un delito y fue condenado no puede ejercer un cargo público, por ley. Sin embargo, ellos han cometido asesinatos, secuestro, narcotráfico, reclutamiento de menores, etcétera, etcétera, y se les va a pasar todo eso como un delito conexo político, conexo a la rebelión, que eso es lo que no estamos de acuerdo. Debemos dar un buen ejemplo para que las futuras generaciones, quienes vayan a ejercer cargos públicos, sean gente decente, no gente que haya cometido crímenes de lesa humanidad. Pero ¿qué es lo que dicen los acuerdos? Que van a tener 5 curules en la Cámara de Representantes y 5 curules en el Senado, así no lleguen los votos a esas curules. Entonces tienen fijo por 2 periodos 10 curules. Adicionalmente, se van a crear 16 circunscripciones en todo el país. Especiales donde ellos históricamente han tenido presencia y van a estar allá en esas zonas para hacer política. En esas circunscripciones no pueden sino tener candidatos los partidos que no sean los partidos creados después del acuerdo. O sea, ellos. No, entonces los partidos tradicionales no pueden participar en el nosotros no podríamos tener en esas zonas, por ejemplo. Entonces estamos teniendo 10 curules fijas están y 16. Garantizada su elección. Totalmente, pero no solo eso. Y este es un tema muy delicado. Desafortunadamente la política colombiana ha sido muy corrupta. Mucha corrupción en compra de votos. Ellos son unos narcotraficantes que tienen miles y millones de dólares. No van a devolver un solo peso. No van a resarcir a las víctimas. No la van a resarcir, las van a resarcir y reparar con el dinero de los contribuyentes, con los impuestos, que seguramente el gobierno de Santos tiene afán de pasar el plebiscito para después pasar una reforma tributaria, porque van a subir los impuestos, tal cual como en Venezuela. Tal cual, y esa es nuestra preocupación. Pero no van a devolver el dinero del narcotráfico, y sí lo van a usar para hacer política. Esa es nuestra preocupación. Y están blanqueando ese dinero porque se está denunciando que ellos están blanqueando el dinero en varios países. En la misma Colombia lo están blanqueando. Claro que sí. Franco, mencionaste algo que hace unos días lo escuchamos en la casa y tanto mi esposa como yo quedamos muy sorprendidos. Y es el hecho de que la FARC no ha devuelto a los niños que tiene secuestrados, que están prestando involuntariamente servicios en sus filas. Ese es un tema que para mí es crucial, votar no en el plebiscito el 2 de octubre, porque todos vamos a poder votar tanto en Colombia como en el exterior el 2 de octubre. El tema de los niños es un tema crítico, porque es que el futuro de un pueblo son sus niños. En los acuerdos de La Habana, en esas 297 páginas, no hay un solo punto referente a esos niños que están en las filas reclutados por ellos forzosamente. No hay un solo tema para resarcir a esas niñas que fueron violadas y fueron reclutadas a la fuerza por las FARC. Entonces, cuando un país constitucional que lleva la democracia más antigua de Latinoamérica y más sólida, permite en una negociación de paz que sus narcoterroristas no devuelvan a los niños antes de la firma de un plebiscito, está dándoles muchas ventajas. Y tristemente salen las FARC a decir que ellos los están cuidando. Sí. Esa fue la respuesta de las FARC. No, y el gobierno no ha hecho ningún reclamo al respecto. Claro que lo hizo, pero no fue un reclamo. Se le preguntó al director de la campaña por el sí en el plebiscito, el expresidente César Gaviria, y lo que hizo fue burlarse. Están los audios, fue en un programa radial, y dijo, ¿cómo es posible que se le hayan pasado? Eso seguramente fue por el tiempo, por la brisa de Cuba. Eso es increíble. César Gaviria realmente, como secretario general de la OEA,
sabemos lo que hizo. Fue totalmente negativo. Pues fue el validador de Chávez. Sí, señor. Fue el validador de Chávez. Empecemos Sí, por señor. ahí. Fue el Y validador. validador de la dictadura cubana, hay que Sin duda, decirlo así. Sin duda. Siempre ha tenido una actitud muy servil, como la tuvo Insulza en su momento. Y fue a ayudar a la oposición en Venezuela a negociar con Chávez en un momento y traicionó a la oposición en Venezuela en esa negociación. O sea, es una persona que no está siendo ecuánime en sus pensamientos porque él habla una cosa pero realmente detrás hace Pero otra. ustedes tienen un gran privilegio porque han tenido dos presidentes que se han prestado a favorecer el chavismo de una manera, porque el secretario general de UNASUR, Impresionante. Samper, Impresionante. Igualmente. hace el mismo rol. Y fue electo por dineros del narcotráfico. Sí, señor, que por eso Estados Unidos no le permitía entrar a este país. Sí, le- Y todavía no le sigue permitiendo, ya le dieron la visa. no, Creo que no, todavía yo no le creo han que dado la todavía no se visa, la han dado, porque no es que es una persona que fue electa con dineros del narcotráfico. Entonces tenemos ese problema. César Gaviria negocia con Pablo Escobar. Pablo Escobar estuvo en el Congreso, un narcotraficante en el Congreso, lo sacaron por narcotraficante. César Gaviria negocia con él y se alía y crea los paramilitares en Colombia para acabar con Pablo Escobar. Después el señor Samper, siguiente presidente, es financiado sus campañas en el proceso 8000, que se comprueba que fue financiado con dineros del cartel de Cali. Después viene la presidencia del señor Andrés Pastrana, donde trata de negociar y el pueblo Y creó colombiano el le dio Caguán. un voto. Pero es que el pueblo colombiano le dio un voto a Andrés Pastrana de trate de negociar. Él no pudo negociar, fue la silla vacía en el Caguán y él crea y ayuda a crear el Plan Colombia, que es cuando el presidente Uribe entra al poder. Logran controlar con el Plan Colombia el crecimiento del narcotráfico, como ya Juan David lo explicó, y vemos cómo el narcotráfico baja en Colombia La y violencia. la población empieza a respirar. El problema de Colombia es un problema de narcotráfico, no es de guerrillas. De pronto fue guerrillas cuando empezaron, pero hoy es un problema de Sí, narcotráfico. ellos de grupos ideológicos, y en un momento abrazaron una ideología en particular, mutaron a grupos terroristas y En los grupos años que 70, realmente pero muy estaban pronto. vinculados al narcotráfico. Sí, eso fue muy rápido, eso fue hace 40 años. Sí. Y ahora tenemos al señor Santos, que está ayudándolos a que la producción de coca crezca, el número de guerrilleros aumente y dándoles todas estas prebendas en esta negociación en la que las narcoguerrillas de las FARC no le están dando nada al pueblo colombiano, pero el gobierno colombiano le está dando todas las prebendas que ellos piden, ellos quieren, por el afán de Santos, de su ego, y no sabemos si es que él tenga alguna otra agenda oculta. De Santos te quiero preguntar después, pero antes quiero que Juan David me comente si, por ejemplo, un personaje como Timochenko podría postularse en estas elecciones para senador. Quisiera representante. decirte que no. Quisiera decirte que no. Y hace 4 años Santos dijo que no. Resulta que sí. Según los acuerdos sí se puede. Porque todos sus Pero delitos es el van a ser- responsable de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido con, la FARC. con la amnistía que le está otorgando el gobierno colombiano, sí. Pero hay un gran riesgo, Pedro. Y ese es el riesgo que los centros democráticos siempre le han manifestado a Colombia y a la comunidad internacional. Estos acuerdos se pueden caer porque quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad deben responder por sus delitos con penas privativas de la libertad. No van a pagar un solo día de cárcel. No van a pagar un solo día de cárcel. Eso hay que entenderlo. Eso no hay, la Corte Penal Internacional puede intervenir cuando crímenes de lesa humanidad no han sido resueltos. Pero uno pudiera entender, Juan David, con trabajo, pero podría entender uno, que un narcoguerrillero de fila haya cometido un crimen y que sea exculpado. Es difícil de entender, pero bueno, Y es se ha posible. hecho, y es entendible. Y se ha hecho porque también pasó esto con los paramilitares, ¿no? Por Correcto. supuesto. Pero No, lo que uno no puede entender es que un jefe paramilitar no puede. o con un jefe narcoguerrillero, paramilitar también, y paramilitar narcotraficante narcopara. también, narcopara, porque como tú bien decías, esas cosas, el narcotráfico está muy vinculado a estos irregulares de un lado y del otro. Se le perdona a estas personas crímenes. Nosotros lo que estamos pidiendo es unas penas reducidas. Nosotros entendemos que para llegar a un acuerdo hay que ofrecerles unas penas reducidas, pero deben pedir perdón, deben reparar a sus víctimas y deben decir la verdad. Los paramilitares no fueron al Congreso, no se hicieron elegir después del proceso de paz. No se le dio esa de la oportunidad justicia legal. social. No, es más, quienes reincidieron en el delito fueron extraditados a los Estados Unidos y están acá en las cárceles. Pagando Porque cárcel. son un peligro para la sociedad, perdieron sus beneficios. Otros que sí cumplieron a un máximo de 8 años de cárcel y ya están saliendo libres. ¿Que es muy poquito 8 años? Seguramente para todos los delitos que cometieron. No, que para las víctimas en particular. Pero Claro. claramente.
Pero es un poquito de justicia. Pero curiosamente, quienes se oponían al proceso de paz con los paramilitares, que, repito, fueron a la cárcel, pidieron perdón y se le estaba buscando la reparación a las víctimas, con los grupos de narcoguerrilla, hoy lo celebran que paguen 0 días de cárcel y que vayan directamente al Congreso. Y no que pidan no perdón. pidan perdón. Escuchamos en el discurso de Timochenko que cuando dijo, si cometimos algunos errores, esos errores fueron involuntarios. Secuestro no es un error involuntario. No, por supuesto Reclutamiento que no. de menores no es un error. Campos de concentración en la selva, ¿no? Por Dios. Franco, ¿qué busca Santos? Te dije que te iba a hacer esa pregunta y quiero Claro. que me la respondas. La Porque estos gente- esfuerzos que ha hecho durante 6 años, ¿no? 6 años. Por llegar a la paz, el hombre que todos creíamos que era el hombre de confianza de Álvaro Uribe, que era la persona que Álvaro Uribe había elegido para que siguiera su política de seguridad democrática. ¿Qué jugada hizo Franco que logró confundir a un hombre tan avesado como el presidente Álvaro Uribe? Él viene de una familia muy respetada en Colombia, que es la familia Santos, fundadores del periódico El Tiempo en Colombia. Entre esos, el vicepresidente del doctor Álvaro Uribe Vélez era Francisco Santos, alias Pacho. Pacho Santos, muy querido por toda la comunidad. Juan Manuel era primo, o es primo. Hoy por hoy, Juan Manuel, como tú muy bien lo mencionas, al haber sido ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez al final, y se le pasó la batuta de los principios del Centro Democrático, del uribismo en ese momento, él traicionó esa confianza y fue que empezó a negociar, invitó a Chávez a su posesión y fue una cantidad de Dijo que Chávez era su nuevo mejor su amigo. nuevo mejor amigo. Entonces nos damos cuenta que esta persona no es una persona de fiar, es una persona que en estos últimos 6 años ha mentido ¿Tenía una agenda oculta en permanentemente. tu opinión? Yo creo que tiene una agenda oculta personal, Tenía. no sabemos, ya la tiene. Porque está hecha abierta en este momento. De pronto la tenía, en ese punto creo que compartimos la opinión, yo creo que la tenía, ya sabemos cuál es su agenda. La gente en los pasillos habla de que él quiere el Premio Nobel de Paz. A mí me sería muy triste que una organización como la que entrega el Premio Nobel de Paz le fuera a dar a él un Premio Nobel de Paz Mira, cuando es traicionó triste, a la pero gente. que no te llame que no te De sorprenda. acuerdo. Claro. Yo considero, y hace varias semanas lo escribimos, de que el Premio Nobel de la Paz para Santos, Raúl Castro y Timochenko es algo muy posible, porque el Premio Nobel de la Paz ha dado cada Premio Nobel de la Paz, que realmente lleva unas interrogantes muy grandes. Pero sí es muy interesante que tus televidentes se den cuenta que el Premio Nobel de Paz es una persona que traiciona, que se lo están dando a gente que fue narcoterrorista, que mató personas, que reclutaron niños. Eso es que una violan demostración de decadencia también. niños. Se está acabando. Yo siempre vengo diciendo, y cuando puse mi mensaje que tú leíste en las redes sociales sobre los niños, si nosotros como sociedad no volvemos a los principios básicos y seguimos con esta decadencia de la sociedad, pues todo vale. Y lo que estamos viendo en los acuerdos de La Habana, de Colombia y las FARC es que el todo vale y el todo no vale. Porque a la larga los únicos que se perjudican son los buenos y terminamos viendo países como lo vemos en Siria, que todo se vale y todos estos pobres Los que jóvenes están respetamos muriendo. la ley somos los que pagamos todo, pagamos los impuestos, no violamos las reglas del tránsito, pero a fin de cuentas los que hacen todas las cosas malas son los que reciben los premios. Juan David, hay un aspecto que quiero que hables para mi beneficio personal. Yo he estado leyendo en estos días que para el referéndum, para el sí o el no, del cual quiero que me hablen en el poco tiempo que nos queda, había que votar 4 millones y no sé cuántos cientos de personas. ¿Qué número de personas tiene que aprobar el sí o el no? Te explico un poquito. El referéndum es un acto totalmente ilegítimo como está planteado hoy en día. Se solicitó que fuera un referéndum pregunta a pregunta, que se le preguntara a los colombianos, ¿usted quiere que las FARC paguen cárcel o no paguen cárcel? Que los puntos de los acuerdos se explicaran a Hicieran la la sociedad pregunta, y le con hicieran la puntos. pregunta. El gobierno empezó diciendo que no, que eso no lo iba a hacer. Simplemente que iba a plantear una sola pregunta con el sí y con el no. Blanco o negro. Blanco o negro. Y todo enfocado en el tema de quiere la paz o quiere la guerra. Que eso ya es una falacia. ¿Y quién quiere la guerra? Todos queremos la supuesto, paz. Por supuesto. Pero no solo eso. Un referéndum, según la Constitución de Colombia, tenía que ser elegido con votos del 50% de la población apta para votar. Estábamos hablando más o menos de 16 millones de colombianos. El gobierno hábilmente, con sus mayorías en el legislativo, lo redujo al 13%. Estamos hablando de 4 millones O sea, con 325 que el 13% de la población participe. No, con la que el 13% vote por el sí.
Ya es suficiente. Ya es suficiente. Ahora, si el 4.325.000 personas votan por el sí y 5 votan por el no, ganamos nosotros claramente. Ganan. O sea, ellos solamente tienen que superar el umbral en su votación, 4.300.000, y superar el no. Eso me recuerda cuando el señor, que fue alcalde de Managua, Alemán, arregló la constitución nicaragüense y puso que el número de votantes para que un candidato fuera electo era el 35%, dándole la base a Daniel Ortega para que fuera electo presidente. Correcto. Son todas jugarretas políticas o politiqueras, precisamente para avalar esta aberración que es el acuerdo de impunidad a las FARC. En nuestro país eso se llama meterle un mico a una ley. Meterle un mico, un mono. Un mono, meterle un mono a la ley. Mi pregunta es, como explicaba Juan David, los acuerdos que hay hoy, que el pueblo colombiano está revisando hoy, tiene 2 puntos, el 3.3 y el 6.4, que no están en esos Esa es la parte documentos. más sorprendente ¿Será de que todo. nos van a meter un mico ahí? No, es que el mico yo creo que ya está ahí. Ya está No, dormido. yo creo que están, yo creo que los micos Yo no creo que están. no es un mico, yo es creo que que las es un 290, orangután lo que ustedes tienen. las 297 páginas son un orangután completo. Lo que pasa es que en esos 2 puntos tiene que haber algo muy crítico Para no mostrar. para no haberlo mostrado. Porque esa explicación de que me dicen No que se lo descarte que sea brincaron, un monumento a tiro fijo. Eso ya está. Ese punto Ya, ya está. ya el monumento está hecho Ya ya. está. El punto de los monumentos que con las armas que van a entregar a la ONU supuestamente van a ser un monumento. van a ya ser un está. monumento. Quieren hacer uno en Cuba, quieren hacer uno en la ONU y quieren hacer uno en Colombia. Realmente el plebiscito tiene una pregunta tendenciosa. Queda un minuto, ¿eh? Tranquilo. Tiene una pregunta tendenciosa para votar sí o no por la paz estable y duradera. Nosotros lo que invitamos es que todos los colombianos voten por el no porque no están de acuerdo con el acuerdo de No porque impunidad. estén en contra de la paz. La paz nadie está en contra, nadie está proponiendo guerra. Lo que queremos son unos acuerdos bien hechos. Quienes hayan cometido delitos de la lesa humanidad, paguen por sus delitos. Quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, no vayan al Congreso y reciban sueldos maravillosos, sino que Eso es otra cosa, creo que hay pensiones para los guerrilleros. pensiones, sueldos fijos Y bonos iniciales. y adicionalmente les van a dar a su partido político creado mayor presupuesto que al resto de los partidos. Para que se puedan organizar. Hombre, Es muy generoso. el 31. señor Demasiado, Santos. demasiado. Muy generoso. muy 31 emisoras le va a entregar a las FARC Emisoras de radio. para que muestre. 31 Solo emisoras de 31. radio. Nosotros no tenemos ninguna. O sea, el adoctrinamiento que no pudieron Por Dios. hacer cuando Con estaban las en la armas. guerra, la pueden hacer ahora. Exacto. Entonces, el tema no es que la gente no vaya a votar por las FARC. Ellos van a tener como la gente vote por él. Adoctrinar. Además, hay un factor muy importante. No han entregado las armas. O sea que vamos a ir a las urnas el 2 de octubre, ellos con armas. Eso es un peligro. Eso es sin duda un peligro en un país tan violento como ha sido Colombia. Y sí, últimamente no hemos tenido ataques puntuales, pero es un peligro. Se acabó el tiempo. Tenemos que seguir conversando de esto después del 2 de octubre. Invitemos a los colombianos, a todos los colombianos a votar el 2 de octubre dentro y fuera del país. Que nos dejen votar. Muchísimas gracias a ustedes dos. No digo los nombres porque se nos acabó el tiempo. Las gracias a ustedes por haber compartido esta tarde. Y recuerden lo que decía el apóstol José Martí. La palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes.